señora está convirtiendo a mi hijo en un monstruo. Tú siempre le has tenido rabia a mi mamá, por favor. Porque este no es ninguna mansa paloma, No, doctora. yo sé que un no. narcotraficante con armas. Es un niño agresivo. Cogió al otro niño a piñazos ¿Cómo nuevamente. enseñarías tú a tu hijo a defenderse de los golpes de estos inseguros que armas, se vienen a burlar de él? Ella padece de componofobia, fobia a los botones. ¿Qué es lo que tú propones que quieres hacer? Doctora, mi solución es no ver más. Ella quiere donar sus córneas. Lo que está considerando es sacarse los ojos. Sí, doctora, ya yo no quiero ver más. Yo me imaginé a mi hija. Yo imaginé a mi hija como mi hermana muriéndose. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El abogado y político sudafricano Nelson Mandela dijo: la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues no nos queda otra que ver cómo se relaciona la cita al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no voy a permitir que mi hijo se convierta en un delincuente y termine en la cárcel. Yo siento que él está haciendo acusaciones muy graves. Se le está yendo la mano. Yo no lo voy a permitir. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, estás demandando a Patty. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, yo estoy demandando a mi ex esposa Patty y exigiéndole que su madre, la abuela de mi hijo, se retire totalmente de la crianza y la educación de mi hijo. Esta señora está convirtiendo a mi hijo en un monstruo. Es un niño agresivo, un niño que si no se... Déjame hablar, por favor. No. Si no se le otorga lo que él quiere, patea, da piñazos, rompe todo lo que quiere. Es un niño de 8 años, Carlos, por favor. O sea, los No, un niños- momentito, pero un niño de 8 años con este tipo de comportamiento realmente parece un salvajito, ¿no? No, parece? no, le está Totalmente, doctora. exagerando. No, Esa pero un persona es momentito, así. esa es tu opinión, pero él está describiendo algo que él está Para nada. viendo. Déjeme, yo Pero tú les- dices, tú lo que quieres es retirar a la abuela para que la abuela... Sí. Pero ustedes no son los padres que Sí, pero pinta yo- la abuela en todo esto, porque ustedes que como padres no toman las riendas de la vida de este niño y lo educan. Lo que pasa es que el niño, al año y medio, ella y yo nos divorciamos. Nosotros vivíamos Dios. en Colombia y desafortunadamente en la empresa donde yo estaba hubo un problema de lavado de dinero y yo caí preso. Sí, yo él es pagué una santa 5 paloma. años. Estando dentro de la cárcel me di cuenta de que ellos habían ido para Venezuela y después se vinieron para acá. Yo no llevo sino 3 meses en este país, doctora, y estoy muy preocupado porque en lo que llevo aquí, he visto el comportamiento de mi hijo como un niño bastante agresivo, como le expliqué. Es un niño que si no se lo... Inclusive le ha No dado es así, patadas a su Carlos. madre. Déjame hablar, Ay, por favor. Bueno, un momentito, favor, ¿y ¿cómo por que qué tú patadas? deduces Claro que es que la no. abuela la que está causando este Ay, en 3 comportamiento meses. errático en el niño? ¿Por qué deduces que es Porque ella? la abuela es la que se mantiene con él, 100%. Como ella está trabajando, la abuela es que lo lleva a la escuela, lo recoge, Nada, tú le tienes rabia hace a mi todas mamá. las cosas Tú a siempre él. le has tenido Pero- rabia a mi mamá, por favor. ¿Pero qué tú has descubierto que te hace pensar que la abuela... A ese punto voy, doctora. En los 3 meses que yo llevo aquí, Nada. me ha tocado ser testigo de 2 casos del niño. El primero fue en la casa que estaba con un amigo y como el otro niño pasó mucho más tiempo en el juego de video, le cogió el brazo, le dobló la muñeca, lo tiró al piso, le Pero- quería dar piñazos que porque había pasado mucho más tiempo. Cuando yo traté de explicarle al niño que ese era un comportamiento que no era bueno, salió la abuela aplaudiendo de que eso era normal, Ay, que él tenía aplaudiendo que defenderse. tampoco, Tú Carlos. sabes que él fue Aplaudiendo así. no, te dijo, si él está quitando el control, él se está defendiendo. O sea, ¿Usted cree que él eso se es está defensa defendiendo. de ¿Tú qué pegarle vas a a un niño saber que de eso? porque Tú nunca pasó? has criado un niño. O sea, yo no ¿qué lo vas a creo. saber tú de eso? ¿Qué más? Fuimos a una fiesta y cuando reventaron la piñata que caen los caramelos y los juguetes esos, el niño no
cogió el juguete que él quería, entonces cogió al otro niño a piñazos nuevamente, Sí. le pegó que terminó tirándolo a la Mi piscina. hijo no es Nosotros rebelde. como adultos nos acercamos a explicarle nuevamente al niño qué es lo que pasa y volvió y salió la bruja de la mamá de ella a decir que eso era normal. Respeta a mi mamá. Que eso Carlos. era normal, que eso lo Ay, podía no, hacer, que por porque se favor. estaba defendiendo. O sea, que ya tú tienes dos eventos ahí donde Sí, estás entonces- viendo Totalmente. que la abuela apoya, fomenta y La agresividad del niño. la agresividad del niño. Totalmente, doctor. Inclusive yo le Bueno, y dije... tú has hablado con el niño y le has preguntado que por qué se comporta de esta manera. Al principio no me dejaban acercar al niño Ay. porque como le digo, yo llevo sino 3 meses aquí y al fin pude estar un tiempo con él solo y me lo llevé a un parque y ahí yo le traje un video para que usted vea Ay, eres cómo el un niño explica abusador, que eres es un la abusador abuela que le ha grabando al niño. enseñado a hacer eso. Veamos, No, no, señor no. director, por favor, las Eres un imágenes. abusador. ven. Eres un abusador. Papi, Mira ese chico, dime, ¿ah? ¿quién es que te ¿Cómo vas a enseña grabar a tu a ti propio hijo? a pelear así? Mi abuela ¿Qué es lo que tu abuela te dice? Dime, por favor. me dice que cuando los niñitos me peguen, que les parta la cara, que les dé... Que les partan la cara. Que se defienda. que lo tumbe al piso, que le dé patadas. Papi, ven, vámonos ya que nos vamos. ¡Suéltame! ¿Sí está viendo usted, doctor? Vámonos ya, papi. Carlos, tú Hasta eres un su madre padre, le está pega bien. igual. Él se dio cuenta seguro Vámonos. que lo estabas grabando, chico. Tú eres un abusador. Eso no es ser abusador, y así si tú yo soy quieres el que yo te padre. preste más al niño. Tú estás loco, chico. Cuéntame, ¿en qué postura estás tú en este momento? O sea, porque tú no estás aquí pidiéndome la No. custodia del niño. No, doctora, porque como le digo, yo no, No llevo tiene sino cómo 3 mantenerlo. meses. Yo no he aclarado mi estatus legal en este país. Yo apenas estoy trabajando por las noches de security en Él un no tiene hospital. cómo mantener a no, mi yo hijo. sí tengo Ni cómo darle mantener los a mi lujos hijo. que le doy yo a mi hijo, por favor, chico. Pero el lujo no es tan importante. No, él no tiene cómo mantenerlo. Mi hijo no se va a en acostumbrar a este estar con momento él. estoy viviendo con alguien para poder ahorrar y poderme Ah. mudar a un apartamento y poder estar más cerca, pero ellos no me lo Pasarán más de 1000 permiten. años, mijo, para que Entonces, tengas tu plata. solución es eliminar a la abuela porque tú piensas que la abuela es una influencia negativa, Negativa, en el totalmente. comportamiento del niño. Totalmente, doctora. Ok. Pati, ¿cómo respondes? Doctora, mi mamá es la única persona que nos ha apoyado. Es la que me cuida al niño porque yo trabajo, ¿ok? Mi mamá es la única persona, la que lo enseñó a leer, ella lo está enseñando a defenderse, es cierto, porque él Lo se está metía mucho con convirtiendo en un él. niño agresivo, es Cállate, un Carlos, niño- ay Un no. momento, por favor. Qué Ok, pelelismo. Pati, escúchame. Yo entiendo tu posición. Yo comprendo. ¿Eres una mujer soltera o eres soltera o tienes pareja? No, soy soltera. Ok, eres soltera, tienes un hijo y tienes que trabajar para mantenerlo. Y mi mamá Y me quien ayuda. te asiste en la crianza, por eso hace falta 2 padres para un hijo, es tu mamá. Ok, perfecto. Si hay cosas que no se controlan a tiempo, luego se empeoran. Yo quiero que tú me digas después del receso, si por lo menos estás viendo esta cosita que veo yo acá. Me lo dices después del receso. Regresamos enseguida. Llegaba a la casa golpeado, sangrando. Lo Empezaron empujaban. con palabras, ya después eran golpes. Eran golpes. Bueno, entonces, ¿de qué forma propones tú? Dialogar, un psicólogo. ¿Pero qué va a hacer un psicólogo cuando alguien está abusando al niño? Y los adultos tratan de hacer lo mejor que pueden con lo mejor que saben. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.